de objetivos, para tener buena comunicación en el área laboral, ¿sí? Para tener una confianza en ese dominio, por ejemplo. Entonces, este tema lo vamos a tratar en forma intrapersonal e interpersonal. ¿Qué sería intrapersonal? Sería la manera en que yo me estoy comunicando conmigo mismo, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Todo el tiempo nos estamos comunicando, porque siempre tenemos una vocecita adentro que nos dice cosas. Entonces, si nosotros prestamos atención a qué cosas nos decimos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, eso nos lleva justamente a saber qué clase de comunicación estoy teniendo. Si de repente, pongamos un ejemplo, yo estoy haciendo algo y me equivoco, y de repente esa vocecita, ¿sí? Me empieza a decir, uy, pero sos una tonta, ¿cómo te vas a equivocar? Otra vez lo mismo, siempre te pasa igual. En ese caso, mi comunicación estaría cerrándome posibilidades. Diferente sería si yo cometo un error y de repente acepto que tuve esa equivocación, pero ¿qué pasa? Al momento de ver ese error, empiezo a buscar soluciones, ¿sí? Entonces yo me focalizo en las soluciones para ese problema. Es muy diferente a focalizarme en el problema, que voy a estar escuchándome, si sos una tonta, cómo hiciste esto, te volvió a pasar lo mismo, vos siempre igual, ¿sí? En ese caso me quedo estancada y bloqueada en esa conversación que no me está llevando a ningún lado, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que estaría teniendo que sería un cierre de posibilidades. Diferente a la otra comunicación. Si me digo, acepto que tuve un inconveniente, un problema y focalizo en la solución, es listo, está bien, estoy en este lugar. ¿A dónde quiero llegar? Vamos a buscar una solución a este problema. En el momento que nosotros decimos, vamos a buscar una solución a este problema, directamente es como que le mandamos una orden al cerebro, ¿sí? Entonces el cerebro, que yo lo imagino como, no sé, un armario lleno de cajoncitos, donde esos cajoncitos están llenos de información que fuimos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida, ¿no? En todas nuestras creencias, nuestras experiencias de vida, están todas ahí en esos cajoncitos. En el momento en que yo le doy la orden a mi cerebro de que lo que estoy buscando es una solución, lo que va a hacer es buscar en esos cajoncitos recursos que me lleven a buscar una solución a ese problema. Entonces ya ahí vemos cómo es diferente la comunicación que estamos teniendo, ¿sí? Por ejemplo, esto sería a que voy al hecho de que vamos a tratar el tema intrapersonal, cómo nos comunicamos con nosotros y a su vez cómo nos comunicamos con las otras personas, ¿sí? Bueno, yendo un poco a lo que es la comunicación en sí, bueno, básicamente para tener una comunicación vamos a transmitir una información. Básicamente tendría que haber dos personas, ¿sí? Una persona que va a ser la persona que transmite el mensaje, un canal por donde se va a transmitir y alguien que va a recibir, el oyente. En este caso, bueno, yo sería la emisora, el mensaje es toda esta información que les voy a pasar de lo que es la comunicación asertiva, y del otro lado, ustedes son los oyentes, ¿sí? Los receptores. Entonces, bueno, acá tenemos la base de lo que sería la comunicación. Y en lo que es la asertividad, ¿qué es la asertividad? Bueno, la asertividad podemos decir que es la capacidad que tenemos los seres humanos de mantener relaciones de igualdad, ¿sí? Nosotros podemos defender nuestros derechos, nuestras creencias, nuestras querencias, sí aceptando que son tan importantes como las de la otra persona. Esto entraría en lo que es la parte asertiva. También poder decir no, cuando quiero decir no, que muchas veces nos pasa. Vamos a poner un ejemplo. Estoy en el trabajo y mi horario laboral termina a las 17 horas. Y yo me comprometí con mi familia que íbamos a tener un evento a las 19 horas. Este día viene mi jefe y me pide que haga 2 horas extras. Y ahí empieza la vocecita interna. A ver, tu jefe te está pidiendo que hagas horas extras. Si le decís que no, se puede molestar, puede cambiar la relación que tengan en el trabajo,
te puede ver como que no estás comprometida laboralmente y puede seguir la lista de cosas que me dicen que le tengo que decir que sí a mi jefe. Cuando mi respuesta o lo que yo quiero decirle en realidad es no. ¿Por qué? Porque yo ya me comprometí a otro evento familiar que me están esperando. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Si le digo sí a mi jefe para quedar bien con él, ¿a quién me estaría diciendo que no? A mí, ¿sí? Al evento al que me comprometí. ¿Y eso qué conllevaría? Que si yo me quedo con un no para mí, después me voy a enojar conmigo, porque no hice lo que quería, porque falté a ese evento, incluso las personas que están en ese evento se van a enojar conmigo, o sea que voy a recibir quejas, todo esto me va a traer el hecho de que yo no haya dicho lo que realmente quería decir, ¿sí? En cambio, si yo le digo a mi jefe que no, que es realmente lo que yo quiero decirle, ¿por qué? Porque yo ya me comprometí y puedo ser sincera y decirle, mire, la verdad, si usted me hubiese dicho o me hubiese comunicado esto días anteriores, yo podía organizarme para estar y hacer las horas extras. Pero en el día de hoy ya tengo otro compromiso. Entonces, mi respuesta es no. Pero lo que sí puedo hacer, teniendo en cuenta de que el evento es a las 19 horas, tengo una hora libre. Entonces puedo llegar a ¿qué? A acordar, ¿sí? Que sería otro punto que entra en la asertividad. Puedo llegar a acordar con mi jefe. ¿Qué cosa? Le puedo llegar a decir, hoy puedo quedarme una hora nada más de mi tiempo haciendo una hora extra para adelantar el trabajo que usted está necesitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra hora me tengo que retirar porque tengo este compromiso. Y de repente vamos a acordar a que el día de mañana puedo entrar una hora antes o quedarme una hora después, ¿sí? Mañana ya tengo libre. Entonces, ¿ahí qué pasó? Quedamos los dos conformes. ¿Por qué? Porque yo le dije en parte sí, sin dejar de lado el compromiso que tenía, ¿sí? Entonces yo me quedo bien con mi respuesta que di y mi jefe también, porque parte de la respuesta le solucioné, ¿sí? Una de las horas extras me quedé. Entonces, parte de la asertividad es poder decir no cuando se quiere decir no, ¿sí? El hecho de acordar, ¿sí? Y también de pedir, porque muchas veces solemos no pedir porque nos cuesta esto de pedir, yo lo voy a hacer sola, cargarme con cosas. Bueno, también el hecho de pedir entraría en lo que es la asertividad. Y bueno, para traerles este tema, les cuento que yo lo resumí en 4 puntos, que serían, el primero, los estilos comunicativos. ¿Cuáles son los estilos comunicativos? Los principales son 3, ¿sí? Lo reduje en 3, que serían la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, ¿sí? Y la comunicación asertiva, que por ello vamos, ¿sí? El punto 2 serían los derechos asertivos que tendríamos a la hora de relacionarnos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos derechos? El punto 3, bueno, las principales técnicas que nos estarían llevando a la hora de relacionarnos. Y un punto 4 que tenemos, podríamos mostrar algunas situaciones no asertivas donde vamos a colocar las técnicas que aprendimos en el transcurso de la exponencia. Así que vamos a arrancar con lo que serían las habilidades sociales. En este caso, bueno, las habilidades sociales son las conductas verbales y no verbales con las que nos mostramos, ¿sí? Porque en principio todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible no comunicar. ¿Por qué? Pueden preguntarse, yo estoy en silencio, no estoy comunicando. Bueno, sí, también estoy comunicando, porque mi cuerpo, mi corporalidad, mi disposición corporal está hablando también. Si nosotros vemos, vamos a suponer, se acerca una persona con el ceño fruncido, con los brazos cruzados y me mira de una manera muy profunda. Y no me dice nada, que puedo llegar a interpretar que esta persona está enojada por algo, ¿sí? No sé por qué, porque no le pregunté, ni tampoco lo dijo. Pero yo puedo interpretar con ese gesto, con esa corporalidad que está presentando, que está enojado por algo, ¿sí? Después de ahí sí puedo preguntar qué le pasó o demás. Pero ya algo me está transmitiendo.
Entonces ahí podemos ver que es imposible no comunicar. Mis formas de posicionarme, de mirar, de gesticular, todo el tiempo están hablando, ¿sí? De hecho, si no digo nada, también estoy diciendo mucho, porque un silencio dice mucho en determinadas situaciones, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a las estadísticas de lo que es la comunicación, podemos ver también, por ejemplo, que el 7% lo toma el oyente de las palabras que emitimos, ¿sí? Lo que decimos. Solo el 7%. Entonces, sabiendo que el 7% escucha lo que decimos, entonces podemos poner foco justamente en las palabras que utilizamos, en que sean frases concretas, concisas, ¿sí? Que vayan directo a lo que quiero decir, a lo que quiero informar, a lo que quiero que el otro se lleve, ¿sí? Porque sabemos que es muy poquitito lo que va a absorber de todo lo que voy a decir, ¿sí? Entonces, otro porcentaje sería un 38% lo absorbe del cómo decimos lo que decimos. ¿Cómo sería esto? La manera en que yo me expreso, el tono de voz que yo utilizo, ¿sí? Depende mucho la velocidad, el ritmo, mi corporalidad. Si yo estoy exageradamente hacia adelante y estoy apuntando, voy a estar en una disposición de resolución exagerada, ¿sí? Si de repente yo estoy en una disposición de estabilidad, voy a estar más centrada en mi cuerpo, ¿sí? Estable y confiada en lo que estoy diciendo. Y si de repente estoy muy para atrás, es como que estoy así, como que no me importa nada, como que está todo bien, ¿sí? Entonces, cambia mucho la disposición corporal, cómo nosotros decimos lo que decimos. Entonces, eso estadísticamente está probado que lo absorben en un 38%. Por eso tengo que poner foco en cómo me muevo, en cómo digo las cosas. En este contexto, por ejemplo, que estamos hablando vía este canal de Zoom, bueno, estoy un poquito limitada porque estoy sentada y no puedo tener movilidad, mucha movilidad, ¿sí? Solamente los gestos y tal vez mis manos. Si yo me encontraría, por ejemplo, en un escenario enfrente de ustedes, sería diferente, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque si los oyentes tengo hombres y mujeres, tengo una tribuna, digamos, mixta, yo voy a manejarme o moverme de una determinada forma. ¿Por qué? Porque las mujeres van a absorber la información de este modo mío, de cómo me muevo, cómo me presento y demás. em, Miran más cuando la mujer está parada en forma de frente y sus movimientos son hacia adelante y hacia atrás. Prestan mucha atención en eso, lo que son las mujeres, que es diferente a lo que son los hombres. No escuchan de la misma manera. A veces pensamos que sí y por eso tenemos mala comunicación y chocamos. No piensan de la misma manera, no se comunican igual. Entonces, la mujer es más auditiva, ¿sí? Entonces yo a una mujer le puedo hablar todo el tiempo que sé que me va a escuchar. Los hombres, por lo general, son más visuales. Entonces ellos necesitan, sí, que le ponga diapositivas, que le muestre imágenes, que todo lo que le estoy diciendo también se los traiga en forma de imágenes, que ellos puedan ver, ¿sí? Y en mi modo de presentarme, si estaría ahí en un escenario, mis movimientos sutilmente serían hacia los laterales, ¿sí? El hecho de moverme en forma horizontal es lo que trae más a la visión de la parte masculina. Y si dijimos hacia adelante y hacia atrás, hacia las mujeres. En este caso, si tengo una tribuna mixta, voy a combinar esos movimientos, ¿sí? Y bueno, depende mucho también el tono que estoy utilizando, que no sea un tono monótono. Si yo hablo todo en el mismo tono, en la misma velocidad, en el mismo ritmo, ¿qué va a pasar? Que el cerebro se va a aburrir, porque el cerebro lo que hace es prestar atención a cosas nuevas. Cuando algo es muy monótono, es muy reiterado, esto ya lo conozco, esto ya lo vi, no le presta mucha atención. Cuando es algo nuevo, sí.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si estoy contando una historia, esa historia va a tener diferentes volúmenes en el tono, voy a poner un tono más alto, más bajo, voy a acelerar el ritmo o lo voy a bajar, depende de lo que esté contando. Y eso va a atrapar al auditorio, ¿sí? El modo. De eso sería lo que es el modo de cómo me estoy comunicando y la gente lo que absorbe es el 38%. Y el resto, el 55% restante, ¿qué lo dice? Nuestra corporalidad, todos nuestros gestos, ¿sí? Porque si ustedes me preguntan a mí, bueno, Sonia, ¿cómo te encontrás el día de hoy? Y yo te contesto, la verdad que estoy re contenta. Esto de estar acá en este evento, sí, la verdad que la estoy pasando re bien, estoy re contenta. ¿Qué pueden observar ustedes de contenta en lo que dije? Diferente sería si me preguntan, bueno, Sonia, ¿cómo estás? La verdad que estoy súper contenta, estoy súper interesada y agradecida de estar participando de este evento porque me encuentro re bien. En este caso sí, habría una coherencia en lo que estoy diciendo y en lo que estoy mostrando, ¿sí? Entonces, al margen de que yo cierre la boca o diga algo, como lo dije anteriormente, no hubo coherencia. Entonces, la persona que me está viendo, ¿con qué se va a quedar? Con mi corporalidad. Esta persona no tiene nada de alegre que me está diciendo, no está contenta. Entonces, poner foco en cómo me manejo, en cuáles son mis movimientos, ahí es donde tenemos que llegar, ¿sí? Porque sabemos que es lo que más llama la atención en la parte comunicacional, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar de por ejemplo, las situaciones sociales, de las habilidades sociales que se van a aplicar en los diferentes dominios en los que estamos. Primero, ¿qué serían las habilidades sociales? ¿Sí? Estas serían las conductas verbales y no verbales, que ya venimos hablando. El hecho de expresarnos con el lenguaje, ¿sí? Verbal o expresarnos con el lenguaje corporal. Como dijimos, todo el tiempo estamos comunicando, entonces vamos a empezar a chequear cómo me estoy moviendo, qué gestos estoy haciendo, sigo, sí, está todo bien y miro para abajo y como que no me importa, o el hecho de mirar a la persona tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, en estas habilidades sociales, bueno, tenemos justamente las situaciones sociales, es implementar estos conductas, ¿sí? En todos los dominios. Y no van a ser iguales, van a poder apreciar de que mi comportamiento no va a ser y mi comunicación no va a ser la misma en el dominio familiar que en el dominio laboral. Puede ser parecida con las amistades, pero en el dominio laboral va a ser diferente, ¿sí? Están socialmente aceptadas estas conductas porque son las que se aplican en todos los dominios y que manejamos todas las personas. Facilitan los objetivos, ¿sí? Justamente porque eh, maximizan los beneficios, si los sé aplicar, y minimizan los prejuicios, los juicios que tenemos, ¿sí? Para esto vamos a hablar de componentes. Yo lo resumí en tres, que podían ser un poquito más, pero bueno, vamos a hablar de tres componentes particulares que hacen a la comunicación. Y acá sí vamos a ver los estilos comunicativos. Esos componentes serían, el primero, el comportamiento externo, ¿sí? El segundo, los patrones de pensamiento o los patrones de creencia adquiridos que ya tenemos, ¿sí? Cada uno tiene sus creencias dependiendo de las vivencias que tuvimos, ¿sí? Y los sentimientos y emociones, que tienen mucho que ver con nuestra comunicación. Entonces, si empezamos por el estilo pasivo, ¿sí? Y nos vamos a los comportamientos externos, lo que muestran las personas que tienen una comunicación pasiva es, por ejemplo, un volumen de voz bajo. A veces tienen bloqueos, silencios, ¿sí? Porque no sé qué decir, me quedé muda, me bloqueé, ahí quedé. Huida del contacto ocular, ¿sí? Y seguridad de no saber decir qué decir o cómo decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este componente? La persona que habla desde este lugar va a tener una voz baja, que hasta incluso a veces le pregunta, ¿me puedes repetir lo que dijiste? No te escuché,
tratan de pasar desapercibido. La falta de inseguridad que tienen, ¿qué hace? Los lleva justamente a ponerse nerviosos, a bloquearse, y ahora que seguía, y no sé qué decir, ¿sí? Y en cuanto a lo visual, que todas estas cosas serían lo que son los componentes externos, saca el foco. No va a mirar directo a la persona, no le voy a mirar a los ojos a la persona que estoy hablando. ¿Qué va a hacer? Y mira para abajo mientras habla o mira para arriba, trata de evitar el contacto, ¿sí? Porque al tener esa falta de seguridad, siente como una sensación de miedo, ¿sí? Entonces trata de evitar todo eso. Si nos vamos al segundo componente, que serían los patrones de pensamiento, lo que expresa una persona que tiene este tipo de comunicación sería que tienen la necesidad de que los demás los acepten, ¿sí? Solo importa la opinión del otro, en este caso. Necesitan ser queridos y apreciados por todo el mundo y tienen la sensación de ser incomprendidos o manipulados. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Buscan la aprobación, buscan todo el tiempo, eh, por lo general suelen pararse en el papel de víctima, porque cuando están en ese lugar, ¿qué pasa? Llaman la atención de otras personas. Entonces vienen a asistirlo, y ¿cómo estás? ¿Y cómo te sentís? ¿Necesitas algo? Y con eso ellos logran la atención de otras personas, ¿sí? Entonces, en un punto están logrando un objetivo, porque ellos quieren lograr justamente esta atención. ¿Lo están logrando? Sí, lo están haciendo. Pero no sería la forma ideal de ponerme en el papel de víctima para que otro venga a preguntarme cómo estoy o si necesito algo, ¿sí? Entonces ahí también están mostrando la falta de confianza. Esto de que solo la opinión del otro importa es porque pueden estar de repente en una reunión en la que una persona está opinando de una manera, yo tengo mi opinión de lo que están hablando, ¿sí? Tengo una opinión hecha, con fundamentos y demás. Pero ¿qué pasa? Viene un compañero y expone una situación diferente, con una opinión totalmente diferente a la mía. Entonces, ¿qué hago? Me quedo. ¿Qué hago? Y lo digo, no lo digo, emito mi opinión porque es diferente a la del otro. Y si es diferente, ¿por qué será? Y porque tal vez la del otro sea mejor. Entonces, ¿qué hago? Me callo la boca. Me callo la boca, me guardo mi opinión que tenía fundamento y que tal vez era muy válida, pero elegí el modo pasivo, no digo nada. Si tu opinión está buena, valoro lo tuyo más que lo mío, nos quedamos con tu opinión, ¿sí? Y eso es lo que hace una persona con este estilo pasivo. Valora más lo de afuera que a nosotros mismos. ¿Por qué? Por esa falta de confianza justamente que está teniendo. Bueno, y la sensación de ser incomprendido o manipulado justamente es porque esta persona da lugar a que eso ocurra en esta situación. Ahora, si pasamos al estilo agresivo, no quiere decir que la persona acá vaya a pelearse o irse a las manos, pero sí consideramos el estilo agresivo en las formas que nos expresamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en lo que serían los comportamientos externos que podemos apreciar. Que el volumen de voz es demasiado elevado, es tajante, suele interrumpir, el contacto visual es directo, es como retado y muestra una cierta tensión, ¿sí? Entonces, acá nos fuimos al otro extremo, todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En este caso, la persona por ahí tiene como un exceso de confianza y esto lo lleva a querer hacer todo lo que a esa persona le importa. No me importa lo que vos pensás. Entonces, ¿qué hace? Eleva la voz porque piensa que elevando la voz los demás lo van a escuchar. El tono va a ser más rápido, más fluido. ¿Por qué? Porque en ese hablar más rápido, yo no te voy a dar lugar a que vos emitas alguna opinión. Vale solo lo que yo estoy diciendo. Su corporalidad tal vez sea incluso de irse muy para adelante, porque tienen un exceso de resolución. Lo que yo te estoy diciendo es así, y incluso si alguien habla lo voy a interrumpir porque quiero hacer valer lo que yo estoy diciendo. Y de esta manera, este comportamiento está siendo agresivo, ¿sí? Al interrumpir al otro, al querer hacer valer solo lo que yo digo, no tiene valor lo del otro.
Esto sería el componente externo. Si nos vamos a los patrones de pensamiento, bueno, lo que surge justamente es que solo importa lo que yo digo. Siente que si no se comportan de esta forma, son excesivamente vulnerables. Y se sienten terribles cuando las cosas no salen como ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Les cuento algo personal. Por ejemplo, hace varios años atrás yo trabajaba en una empresa en la cual tenía a mi cargo gente, ¿sí? Bastante personal. En ese momento yo no sabía nada de coaching, ni de neurociencia, ni de PNL, no tenía esta transformación ni estos conocimientos. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento, cuando yo estaba a cargo de ese personal, hoy puedo distinguir que me estaban manejando con este sistema comunicacional de agresivo. Porque hoy suelo recordar que la forma en que yo me comunicaba con el personal no era la asertiva. En ese momento yo pensé que sí, porque en un punto me daba resultados, ¿sí? Porque de repente yo estaba bajo de la gerencia me bajaba una línea y me pedía que el personal haga algo de una determinada forma y en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Para mí, mi trabajo era hacer que eso sea como me lo habían pedido, a como dé lugar, porque mi trabajo iba a estar realizado solo si el personal hacía eso en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Yo bajaba, le daba esas líneas al personal, eh, pero no me preocupaba en lo que le pasaba al otro, en que si podía hacerlo, en que si estaba capacitado, o que si tenía las habilidades. Yo directamente bajaba una línea y se tenía que cumplir. ¿Se llegaba a cumplir? Sí, por ahí se cumplía y de hecho yo me quedaba conforme porque había hecho mi trabajo tal cual me lo pidieron. Pero ¿qué pasaba? En este caso, las formas que yo tenía de comunicarme hacia el otro hacían que el otro actuara más por miedo que por respeto. ¿Sí? Entonces lo hacían porque yo venía y se los decía con el rol que tenía, el cargo que tenía en ese momento. Entonces era como, bueno, si me lo dijo Sonia, tengo que hacerlo, vamos y lo hacemos. Pero era más actuar con miedo, era un papel de jefe y no de liderazgo, no de acompañar al personal en lo que estaba haciendo. ¿Sí? Pero bueno, todo eso lo veo hoy, que en ese momento yo pensé que estaba bien. ¿Sí? Entonces, ¿para qué traigo esto? Para decirle que muchas veces nosotros pensamos que estamos comunicando de una forma asertiva cuando en realidad no lo es, ¿sí? Por eso vamos a traer estas técnicas y reconocer todos estos componentes diferentes para saber en qué comunicación estamos cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo acá a los a los componentes, tenemos el tercero que eran los sentimientos y las emociones, y lo que genera este estilo agresivo es la ansiedad, la soledad, la sensación de incomprensión, frustración y sensación de falta de control y enfado constante. ¿Por qué? El enfado constante, bueno, surge cuando de repente vemos que el otro no está haciendo lo que nosotros le pedimos, entonces yo me estoy enojando porque no estoy consiguiendo mi objetivo, ¿sí? El tema de la ansiedad, bueno, obviamente estoy en una continua ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de que se cumpla el objetivo que yo bajé. Y en soledad, justamente, ¿por qué? Porque de la forma en que yo me estoy manejando, lo que estoy logrando es que el personal se empiece a disipar, se aleje de mí. En su momento, bueno, yo pensé que era normal por el cargo que uno tiene y demás, por el rol que está cumpliendo, que entonces por ahí el personal no esté tan cerca de uno. Pero la verdad es que no se acercaban porque justamente por los modos en que yo me estoy comunicando, ¿sí? Que no son los ideales. Y bueno, con esto pasamos a lo que sería el estilo asertivo, ¿sí? Que es a dónde vamos. En cuanto a los comportamientos externos, bueno, el habla fluida, la seguridad, la relajación, la defensa sin agresión, ¿sí? Y saber decir que no. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si yo sé
que en parte de la comunicación asertiva está esto de aceptar los derechos míos, que son tan importantes como el otro. Entonces, en una comunicación, ¿qué voy a hacer? Yo voy a escuchar. En principio voy a escuchar a la otra persona. ¿Qué es lo que tiene para decirme? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque una cosa es que yo piense que el otro necesita X cosa y otra cosa es escuchar realmente la necesidad que está teniendo la otra persona. Para yo saber cuál es la necesidad, tengo que hacer dos cosas, o preguntarle directamente o saber escuchar. En ese caso, yo me pondría en una escucha comprometida. ¿Qué hacemos en una escucha comprometida? Saco mis juicios, callo mis juicios, lo que a mí me parece que el otro necesita y me pongo en el lugar de la otra persona. Hago una conexión con el otro, ¿sí? Si yo logro escuchar realmente la necesidad del otro, entonces yo ahí sí puedo realmente facilitarlo y asistirlo en lo que está necesitando. Para eso necesito también observar justamente su corporalidad, sus gestos, sus tonos de hablar. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Hay una coherencia en lo que dice y su forma de expresarlo? Si yo llego a focalizar en todos esos puntos, voy a llegar a obtener un cierto rapport con la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escucho y también me comprometo a ponerme en lugar de esa persona, voy a ser como una especie de espejo. Si la persona está relajada, yo también me voy a relajar. Si esa persona tiene una respiración tranquila, yo voy a tratar de igualar esa respiración. Si sus gestos o mueve la cabeza o se inclina para un lado sutilmente, yo voy a hacer lo mismo. Entonces voy a empezar a espejar a esa persona. ¿Y qué va a pasar con eso? Porque van a ser todos movimientos muy sutiles, no es que yo estoy imitando a la otra persona. La persona, al ver que yo tengo el mismo comportamiento que ella, va a sentir en un estado de confianza, en el cual va a estar en una disposición de apertura, en la cual va a poder hablar de una manera más abierta, con más confianza. Entonces me va a poder decir más de sus necesidades y en ese caso yo voy a poder responder en forma asertiva a lo que la persona está necesitando. ¿Sí? Esos serían los comportamientos externos. Y si vamos a los patrones de pensamiento, lo que se puede observar acá es conocer y crear los derechos para sí y para los demás, que esto ya lo hablamos un poquito. Lo que yo pienso es igual de importante que lo que piensa la otra persona. Y lo que tú piensas merece tanto respeto por mi parte como lo que yo pienso. Acá es cuando trajimos el tema de la asertividad y lo que lo conformaba, el hecho de tener las competencias de crear relaciones de igualdad, ¿sí? Cuando yo respeto al otro, no me voy a la comunicación agresiva, que era, se dice lo que yo quiero, lo que yo pienso y se impone ese mensaje. En este caso, puedo ver que podemos tener incluso hasta dos opiniones diferentes de una misma situación y puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque es muy común que pase esto. Si traigo una situación X, vamos a suponer, hay una situación en la calle, viene un auto y choca con el otro. Es un choque leve, no pasa nada, pero hubo un choque. Y yo le pregunto a una de las personas que está en el lugar, le puedo llegar a preguntar qué es lo que vio en esa situación. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos diferentes sistemas representacionales, como son el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿sí? Hay personas que focalizan más en las cosas que ven y si le pido una opinión de algo me van a contar todo lo que vieron. Hay personas que son auditivas, en ese caso tal vez la persona me va a contar las cosas que escuchó. Y los kinestésicos, que son las personas que se van más al tema emocional, al sentimiento, ¿sí? Entonces es como que procesan esa información y te van a decir lo que sintieron en ese momento. Entonces puede que si yo en esta situación, digamos, X que pasó del choque, yo le pregunto a una persona, ¿qué me podés decir de la situación que viste recién?
Me pueden decir que lo que vieron es que vino un auto rojo, justo cuando la luz del semáforo cambió y pudo ver el otro auto negro que se cruzó y se produjo el impacto. Entonces esta persona me está hablando desde lo visual, las cosas que vio, los colores de los autos, el color del semáforo, de repente que dejó una huella, la frenada, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces me está hablando desde el sistema representacional visual. Y si yo le pregunto lo mismo a otra persona que de repente es auditiva, ¿qué me puedes decir de esta situación puntual que acabamos de vivir? Y te voy a decir, escuché la frenada del auto desde media cuadra que venía, cómo la rueda frenaba en el asfalto mientras pegaba los bocinazos para que el otro auto pare, y sin embargo no sucedió y se produce el impacto, que hizo un ruido tremendo que lo pude escuchar de acá a media cuadra donde yo estaba. Entonces me describió la misma situación desde el sistema auditivo. Todo lo que me contó fue todo lo que escuchó, ¿sí? Escuchó los bocinazos, escuchó la acelerada, escuchó el freno de la rueda, escuchó el impacto, ¿sí? Y si yo esto se lo pregunto a una persona que es kinestésica, ¿qué respuesta nos puede dar? La verdad que cuando vi la situación me impactó el hecho de ver las personas que estaban adentro del auto, me asusté porque no sabía lo que iba a pasar, si tal vez se podían llegar a lastimar o no. Entonces, esta persona que está haciendo, me está contando todo lo que sintió en cuanto a la emoción. ¿Para qué traigo esto? Justamente para que podamos chequear de que una misma situación puede ser vista desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Si yo de repente, no sé, muestro una, no sé, una tacita que de un lado tiene un logo, de mi lado tiene un logo, y de este lado que ustedes están viendo es lisa. Y me preguntan a mí, ¿qué ves de la taza? Veo un logo rojo, bla, bla, bla. Y le preguntan a ustedes, ¿qué ven de la taza? Una taza lisa. No, 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 la taza tiene un logo. No, te van a decir, la taza es lisa. No, tiene un logo, no, es lisa. ¿Y qué estaba pasando en esto? Estamos hablando de la misma cosa, estamos mirando lo mismo, simplemente que lo estamos mirando de puntos diferentes, ¿sí? Si yo giro la taza, ustedes van a ver el logo y yo voy a ver la parte lisa. ¿Para qué traigo esto? Justamente, porque es un punto de la asertividad, de aceptar de que puede haber otro punto de vista, ¿sí? Lo que no lleva a decir de que yo puedo aceptarlo, ¿sí? Simplemente reconozco, abro, ¿sí?, mis canales para ver de que hay otras posibilidades, ¿sí? Entonces, esto entra en el aceptar de que existen otras posibilidades. Y si nos vamos a, bueno, sentimientos y emociones, dijimos que tiene buena autoestima, esta persona que tiene este estilo de comunicación. Em, no se sienten inferiores ni superiores a los demás, tienen mucho respeto por uno mismo y tienen la sensación de control emocional, ¿sí? En este caso, bueno, la buena autoestima que tenemos, que se logra también con gestión emocional, que en este caso, bueno, si lo traemos, que después lo podemos hablar de repente en otro momento, lo que es la gestión emocional, nos sirve mucho para identificar en qué emoción nos encontramos. Si yo me encuentro en una emoción de alegría, estoy contento, mi forma de expresarme va a ser una muy puntual, ¿sí? Que va a estar basada en la emoción que estoy sintiendo. Si yo estoy en esta emoción y yo distingo que estoy en esta emoción, puedo tener una comunicación asertiva, ¿sí? Entonces puedo manejar todos mis movimientos, mis modos, mis formas para tener esa comunicación agradable y asertiva y poder llegar al otro, ¿sí? Para que el otro pueda escuchar lo que yo quiero decir, ¿sí? Si yo me encuentro en una emoción de enojo, ¿creen que puede ser igual? Y la verdad, si yo, no sé, estaba esperando que pasara algo hace unos minutos antes de que empiece la charla y ese algo no sucedió y eso me produjo una emoción de enojo y yo vengo enojada en el momento en que voy a impartir esta información, el resultado no va a ser el mismo a que si estoy en un modelo de equilibrio, de calma,
¿sí? Va a ser totalmente diferente. Tal vez le hable un poco, incluso hasta desde el modo agresivo, un poco acelerado o un poco con voz alta. ¿Por qué? Por la emoción que yo estoy teniendo y que no la estoy sabiendo manejar. Si yo logro distinguir en qué emoción me encuentro y que esta emoción me está cerrando posibilidades, no me sirve para tenerla en este momento. Por ejemplo, ¿qué emociones no me pueden servir? Estar enojada, estar angustiada, estar deprimida, porque lo que voy a transmitir va a ser en base a la emoción que estoy sintiendo. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de que podemos distinguir en qué emoción me encuentro y puedo elegir cambiarla, ¿sí? ¿Cómo la voy a cambiar? Bueno, hay muchas técnicas. De repente puedo sentarme, estar un poquito relajada, tomar un vasito de agua, hacer respiraciones profundas, focalizarme en lo que quiero, qué es lo que quiero, transmitir algo positivo a la gente. Entonces, cambio mi emoción y voy a buscar qué emoción me está sirviendo. Estar en equilibrio, estar en paz, estar tranquila para poder transmitir eso a un otro. Siempre vamos a transmitir lo que somos, lo que tenemos adentro, ¿sí? Por eso hay que poner mucho foco en las creencias que vivimos hablando y que dependiendo de las diferentes creencias tenemos los diferentes estilos comunicacionales. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces de que las creencias que tenemos no nos están abriendo posibilidades. Si una persona cuando era chiquito muchas veces escuchó a su primer entorno, serían sus padres, la verdad que sos un inútil, nunca haces nada bien, sos un tonto, siempre lo mismo, eso que va escuchando un niño se va grabando en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Primero porque lo está diciendo alguien de autoridad para mí, lo está diciendo mi mamá o mi papá, entonces yo lo considero válido. Entonces, ¿qué pasa? Yo me guardo esa creencia de que soy tonto, de que no puedo, de que siempre hago lo mismo, y la voy arrastrando en el transcurso de los años. Y yo voy a ir creciendo con esa creencia que me va a llevar a ¿qué? A que no puedo hacer las cosas bien, a que nunca voy a llegar a cumplir un objetivo. ¿Por qué? Porque considero y creo que realmente no estoy capacitado para eso. ¿Por qué? Porque en un determinado momento de mi vida me lo dijo mamá o papá, o alguien muy cercano, o mi profesor, o mi maestro. ¿Qué pasa? Si yo logro distinguir que tengo esa creencia que me está cerrando posibilidades, puedo elegir cambiarla, ¿sí? Esto también es un proceso de transformación, pero una vez que la distingo, puedo elegir cambiarla. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, y yo soy de determinada manera porque siempre me educaron así o por lo que me dijeron y demás. Pero hoy soy una persona adulta, ya no soy esa nena que le decían esas cosas. Entonces puedo elegir sacar esa creencia e implantar una creencia nueva de que yo hoy, si soy adulta, elijo lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y que si algo no lo sé, lo puedo aprender y que puedo adquirir conocimientos, puedo adquirir valores que tal vez no los tengo o los que tengo no me están siendo útiles, ¿sí? Entonces todas esas cosas las puedo ir adquiriendo una vez que las distingo que no las tengo, ¿sí? Para esto también eso hay un proceso de transformación, ¿sí? Pero bueno, todo esto nos lleva a cómo nos comunicamos. Si yo tengo la creencia de que cosas no puedo y demás, por ahí voy a tomar esa actitud de comunicación muy pasiva, de que no digo lo que realmente siento, de que le doy más valor al otro que a mí, o si de repente tuve un trato un tanto agresivo en mi primer contexto, donde había tal vez violencia, o ya sea física o verbal, también la absorbí. Y eso también quedó grabado en mi cabecita. ¿Y qué pasa? En el transcurso del tiempo yo lo voy a llevar. Y es la manera en que me voy a expresar, porque es lo que aprendí. No es porque las personas por ahí sean buenas o malas, es lo que aprendimos en el transcurso de nuestras vidas. Y tal vez no lo llegamos a distinguir, nos pasa en transparente. Cuando nosotros podemos distinguir de que la forma en que yo me estoy comunicando es agresiva, por mis tonos, por mi volumen, por mi ritmo, por lo que impongo, por la forma en que miro, esa mirada directa, tajante, ¿sí? De hecho, por ejemplo, esto que les traía de que a veces cuando no decimos nada también transmitimos. Recuerdo que cuando yo era chiquita, por ejemplo, si íbamos a la casa de alguien a visitar y vamos a suponer que yo, no sé, cometía algo, rompía algo o hacía algo que no era correcto, la mirada de mamá era, tac, me miraba directo a los ojos, seria, no me decía nada, pero para mí me decía todo. Era como
cuando llegamos a casa vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasaba? Con solo mirarme, sin un habla, sin un lenguaje verbal, me decía un montón, o yo por lo menos interpretaba un montón. Entonces, ¿qué pasa? Esas cositas también son las que nos quedan grabadas. Y desde todo lo que absorbimos es la forma en que nos comunicamos. Entonces, bueno, para ir cerrando, lo que vamos a ir es a detallar los derechos asertivos que dijimos que tenemos, que nos llevan a una comunicación asertiva. Tenemos derecho a pensar en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es algo que no lo podemos dudar. Tenemos el derecho a pensar en nosotros mismos, a que nosotros tenemos valor en lo que decimos, es válido, es importante, y si yo me valoro a mí, voy a tener esa confianza suficiente para poder expresar lo que quiero y no darle solo el valor a la otra persona, ¿sí? Porque dudo, porque no tengo confianza. Tengo derecho a cometer errores. Sí, tengo derecho a cometer errores. Somos humanos, nos podemos equivocar. No sé, yo tenía que entrar a esta exponencia a esta hora y de repente me equivoqué y entré una hora antes. ¿Pudo haber pasado? Pudo haber pasado, pudo haber registrado mal un horario. Entonces, podemos cometer errores. ¿Qué pasa? Cuando cometemos un error, lo que sí está bueno es focalizar, como hablamos en el principio, en la solución, no en, uy, qué tonta que sos, te metiste mal en el horario, mira lo que hiciste, bla, bla, bla. No, no. Vamos a focalizar en la solución. En este caso, ¿qué sería? Uy, ¿entraste antes? Bueno, salimos y entramos en la hora que corresponde. ¿Sí? Preguntamos si no sabemos y vamos directo al foco de la solución. Entonces, si nos podemos equivocar, no pasa nada. Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y expresarlas, ¿sí? Si viene otra persona y opina diferente a mí, está bien, tiene su opinión y yo tengo otra, porque va a depender las opiniones de nuestras creencias, de todo lo que aprendimos y venimos trayendo, ¿sí? Entonces mi opinión puede ser diferente a la otra y tengo la habilidad de aceptar que el otro no piense igual que yo. Tenemos derecho a cambiar de opinión y de manera de actuar. Sí, puede ser que hace unos años atrás yo no tenía este conocimiento, todas estas competencias y demás, y tenía una manera de pensar que era diferente a la que pienso hoy, ¿sí? Entonces, ¿es válido que cambie? Sí, porque todo el tiempo estamos en un proceso de transformación. Ayer yo era una persona, hoy soy otra. Y ustedes también, ¿por qué? Porque todos los días aprendemos una cosita nueva. Entonces, en esto de ir adquiriendo habilidades, técnicas, prácticas nuevas, nos hacen a que vayamos cambiando y por ende podemos cambiar nuestra manera y nuestras opiniones. Y es válido, ¿sí? Es un derecho nuestro. Tenemos derecho a la crítica y a la queja en un trato que consideramos injusto. Hay algo que a mí no me parece que es así, tengo derecho a expresarlo. Siempre desde este modelo comunicacional asertivo, con respeto, pero voy a dar mi opinión de esto porque me parece que lo que pasó es injusto. ¿Sí? Doy mi opinión, tengo derecho a hacerlo. Derecho a pedir ayuda. A veces nos creemos la Mujer Maravilla, Superman, que todo lo podemos hacer y nos llenamos y nos cargamos de responsabilidades. Tenemos derecho a pedir ayuda, ¿sí? Sin ir más lejos, y cuento algo chiquitito, porque ya me estoy quedando sin tiempo, hace unos días atrás tuve un problemita físico en el cual me tocó mi columna vertebral y en este momento estoy casi inmovilizada, puedo estar sentada o acostada, ¿sí? No puedo caminar. Sé que es algo que es transitorio, pero esto ¿a qué lo traigo? A que yo estaba acostumbrada a ser una persona muy activa, a estar en movimiento, ir y venir, hacer un montón de cosas en el trabajo, en la casa, en la escuela, y de repente hoy me encuentro totalmente reducida de movilidad y necesito pedir ayuda. En mi casa estoy pidiendo ayuda a mis hijos, delegando tareas para que todo siga fluyendo de la manera de siempre. eh, y no me siento mal por pedir ayuda. En esta condición la estoy necesitando y está bien pedir ayuda. ¿Sí? Es un derecho que tenemos. Tenemos el derecho a ignorar los consejos de los demás. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, Jennifer tiene una opinión de algo de que le salió bien y me dice, Sonia, mira, si vos haces esto de esta forma, vas a obtener este resultado, porque yo lo hice y a mí me fue bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Jennifer no tiene mis creencias ni mis valores, entonces si yo hago lo mismo que ella, puede que me dé resultado como puede que no, ¿sí?
Entonces los consejos no están buenos. Entonces yo tengo derecho a tomarlos o simplemente escucharlos e ignorarlos. ¿Sí? Tenemos derecho a recibir reconocimiento por aquello que hagamos bien. Muchas veces alguien viene a reconocernos algo y nosotros, no, no es nada, pero no, no fue nada, pasó, sí, lo hice, eso. No, está bien. A ver, te están reconociendo por algo que hiciste bien, agradecida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ser. Entonces tenemos ese derecho al reconocimiento. Y tenemos derecho a decir que no. Como dijimos hoy en el ejemplo del el dominio laboral y del jefe, tengo derecho a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo que sí al otro, ¿a quién le estoy diciendo que no? Me estoy diciendo que no a mí misma. ¿Sí? Y eso no está bueno. ¿Por qué? Porque después me cargo con culpa, me siento mal, porque dejé de hacer otras cosas por decirle sí al otro. Entonces, cuando quiero decir no, es no. Simplemente puedo dar una explicación, puedo dar un fundamento, pero tengo derecho a decir que no. ¿Sí? Entonces con esto vamos redondeando en estos 3 estilos comunicativos para que puedan chequear, ¿sí? En qué estilo se encuentran cada uno de ustedes, ¿sí? Y poder irse para el estilo asertivo. ¿Qué cosas estoy haciendo que me mantienen en este pasivo o qué cosas en este agresivo? Una cosita más, no son ni buenos ni malos, ¿eh? ¿Sí? Porque tampoco vamos a estar, yo no me manejo las 24 horas en un estilo asertivo, ¿sí? Dependiendo de las situaciones, también puedo tomar cosas de un pasivo. Vamos a suponer, voy por la calle y de repente viene alguien y me quiere robar la cartera. Y yo no me voy a poner, disculpe, la verdad, mire, tengo 100 pesos, y le parece lo dividimos en dos, así. No, no voy a hablar de esa forma, ¿sí? Lo que puedo hacer es tomar una parte del sistema pasivo, simplemente entregar lo que tengo, pedirle por favor que no me lastime, ¿sí? Entonces, en este caso, trabajamos un poco en este sistema pasivo, ¿sí? O si de repente yo recibo una factura en la cual tengo que pagar y tiene un valor exorbitante, que considero que no es el ideal porque siempre vengo pagando la misma suma, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar del sistema este agresivo un poquito de qué, de el tema de la forma en que me comunico en cuanto a la continuidad de mi tono y demás para extender una queja con todo el respeto, pero voy a estar en una posición de resolución para pedir, para hacer un reclamo que yo considero válido, ¿sí? Entonces, por eso nunca nos manejamos en un sistema puro, siempre nos vamos como balanceando un poquito de acá, un poquito de allá, siempre manteniéndonos en el centro para poder dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, en esto sería el tema de la comunicación asertiva, de estar presentes y de saber que comunico más con la parte corporal que verbal. Entonces, poner foco en todos esos detalles, en todas esas técnicas para llegar a mi objetivo, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos cerrando. Creo que ya estamos en tiempo, ¿puede ser? Mira, tenemos esto acá en el Ramírez Díaz dice excelente, saludos desde Perú. Ah, También muchas tenemos, gracias. así están, tenemos una pregunta del Facebook, como estamos en Facebook, Ujú. dice, ¿cómo controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos? Bueno, Eh, si quieres lo... Juan, ¿Cuándo? Juan González Tito dice, ¿cómo controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos también? Es una buena pregunta, Juan, el tema de la gestión emocional, que en este caso no lo trajimos mucho, tal vez en otra oportunidad podemos hablar puntualmente de esto, pero ¿cómo controlarlo? ¿Sí? En realidad requiere de un cierto entrenamiento el controlar las emociones. El tema es preguntarme, lo más fácil es preguntarme, ¿cómo me siento en este momento? ¿Sí? Con esa pregunta voy a saber en qué emoción estoy, ¿sí? ¿Cómo me siento en este momento? Y estoy enojado porque la verdad estaba haciendo, no sé, un apunte y no me sale y tengo obstáculos. ¿Cómo me siento? Enojado. Listo. Entonces, una vez que sé en qué emoción me siento, puedo buscar técnicas primero para hacer un centramiento, para estar presente aquí y ahora. ¿Cómo hago eso? Puedo sentarme en un lugar tranquilo, solo, unos minutos, tomar respiraciones profundas y empezar a conectarme conmigo.
y con lo que quiero. ¿Cuál es mi objetivo? Estar en una emoción que me abra posibilidad. ¿Y qué emoción es la que quiero estar? Tal emoción, contento, vamos a suponer. Bueno, entonces, mientras hago esas respiraciones profundas, me conecto conmigo y pienso, ¿cómo puedo hacer para estar contento? ¿Puedo traer una imagen de algún momento, alguna vivencia que tuve en la cual estuve muy contento, una fiesta, algo divertido? Traer una imagen así, un recuerdo. Si yo traigo ese recuerdo en el que en ese momento yo estaba muy contento y lo traigo al presente, instantáneamente me voy a conectar con esa emoción. Entonces, en ese caso, puedo elegir en qué emoción quiero estar, según este recuerdo que traje. Por ahí escuchar una música, ¿no es decir? Una música que nos gusta mucho, una música que tenemos nosotros, muy preferencial. Entonces la traigo y eso hace también que cambie mi emoción. Esas serían algunas de las técnicas como para conseguir el cambio emocional. No sé si contesté a tu pregunta, Juan.